Cordial saludo para todos. Mi nombre es Gilbert Quiñones, hago parte de la UNAT, actualmente en el programa de psicología. Y hoy, en conjunto con mis compañeras Juliet, Daniela y Ángela, estaremos exponiendo el tema acerca de la actividad 4 sobre la asociación que hemos venido trabajando a lo largo de la actividad, en la cual vamos a tocar ciertos puntos que son, primero, la tipología, la descripción de la estructura, de los procesos de la dinámica grupal, de la misma manera también la entidad, el poder, el liderazgo y la actividad grupal de esta asociación. Como segundo punto, vamos a identificar y definir las problemáticas de esta asociación, asimismo sus hipótesis y diferentes alternativas de solución. Y para finalizar, como tercer punto, será un análisis de los factores psicosociales e históricos que se han venido presentando en esta asociación. Cordial saludo, mi nombre es Ángela Belalcázar Venegas. Para esta oportunidad quiero hablar sobre la Organización Nacional Indígena de Colombia y cómo está conformada su tipología. Esta es una entidad que representa a los pueblos indígenas de Colombia, que se puede clasificar como una organización social y política que busca proteger los derechos y promover el bienestar de las comunidades indígenas del país. En cuanto a la estructura, la ONIC cuenta con una estructura organizativa jerárquica. Esto quiere decir que cuenta con una asamblea como máximo órgano de toma de decisiones, un consejo directivo y diferentes comités y coordinadores que se encargan de temas específicos como derechos humanos, acción y comunicación. En términos de los procesos de dinámica grupal, la ONIC promueve la participación activa de sus miembros, fomentando la toma de decisiones colectiva y la construcción de consensos. Además, busca fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas y su capacidad para controlar y gestionar sus propios recursos y territorios. Es importante destacar que la ONIC busca promover la inclusión y la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones a nivel nacional, así como el fortalecimiento de su identidad cultural y el reconocimiento de su sabiduría ancestral. Hola, mi nombre es Julia Camila Castrillón. Les voy a hablar un poco sobre la entidad que juega un papel fundamental en la ONI. La organización busca promover y proteger la identidad de los pueblos indígenas en Colombia, reconociendo su importancia cultural, lingüística, espiritual y territorial. La ONI ha sido reconocida por su liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la protección de los territorios indígenas. Sin embargo, los líderes y lideresas indígenas en Colombia enfrentan altos niveles de violencia y riesgo, especialmente aquellos que sufren por la lucha en defender los territorios y el medio ambiente. En la relación a la problemática, la ONI se enfrenta a diversos desafíos, entre ellos la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, la deforestación y la contaminación de sus territorios, la falta de reconocimiento y protección de sus derechos colectivos y la discriminación que sufren en diferentes aspectos de la sociedad. Muchas gracias. Puntualizando el tema de la problemática de esta asociación ONIC, vemos que se está enfrentando a diversas situaciones, como lo son la violencia de los derechos humanos, la deforestación y contaminación de sus territorios, la falta de reconocimiento y protección de sus derechos colectivos y la discriminación y marginación que sufren en diferentes aspectos de la sociedad. Como vemos, estas asociaciones indígenas hoy por hoy en diversos sectores son muy excluidas por parte del gobierno hacia los proyectos y desarrollos a manera de avances, ¿no? Entonces está muy quedado por esta parte. Vemos que el tema de la violencia es una situación que se ve muy a menudo por parte de los grupos armados y que de cierto modo siempre están tocándole a su punto social y a su punto cultural, que no deja de algún modo también promocionar sus costumbres para así
ver los puntos positivos y que por ahí dan una buena visión a estas asociaciones, ¿no? Y bueno, por el tema de las alternativas, hipótesis, que de algún modo den una solución a esta asociación en particular, obviamente que es el acompañamiento por parte del gobierno, brindar estas alternativas, estas opciones de desarrollo que brinden cierta garantía para asimismo también fortalecer esa defensa a esos derechos indígenas, también la promoción de la política pública, como lo menciono, reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, la implementación de programas, proyectos de educación intercultural y la protección de sus territorios y recursos naturales que de alguna manera es la importancia y la relevancia que tienen estas asociaciones, que lo que hacen es cuidar, siempre darle esa, como digo, esa relevancia a la ecología misma, a nuestro entorno, que es lo importante de nuestro mundo ambiental, que realmente es donde inicia todo y que da origen a todo, ¿no? Entonces pienso que realmente hay que ver ese punto y de esa manera también darle ese espacio a estas asociaciones y darle también su importancia en la sociedad que verdaderamente se lo merece. Creo que ese es el momento de darle y tomar esas decisiones y darles esa relevancia a estas asociaciones, como lo mencioné. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimado tutor. Mi nombre es Daniela Unigarro. A continuación realizaremos un análisis acerca de los factores históricos y psicosociales que han llevado a la creación de grupos como la ONIC, Organización Nacional de Indígenas de Colombia, no solamente a este grupo, sino a muchos grupos que al sentirse vulnerados, al sentirse excluidos, crean sus propios grupos en defensa de sus derechos, en defensa de sus territorios. Bueno, cuando alguien se organiza y crea un grupo, necesariamente lo hace porque se siente excluido de la sociedad. Esto es lo que ha pasado con los indígenas a lo largo de la historia colombiana. Esto se debe a causas de desilusión del Estado, a causas de olvido del Estado hacia todos los territorios. Tenemos, por ejemplo, una etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador entre 1928 y 1958. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del narcotráfico, las bandas criminales y los grupos organizados. Como les decía anteriormente, todo esto tiene un antecedente y una causa. Debilidad del Estado, un Estado que no llegaba a tiempo, que no cubría todas las zonas. Ausencia del Estado en el territorio nacional. Conflictos sobre la posesión de la tierra. Marcadas diferencias económicas, desigualdad y exclusión social. Corrupción del Estado a nivel general. Recordemos que cuando Gaitán fue asesinado, una violencia extrema comenzó entre liberales y conservadores. Esta violencia extrema, por ejemplo, murieron más de 300.000 personas, entre ellas muchas personas que pertenecen a estos grupos que son excluidos de la sociedad. De allí se empezaron a crear las guerrillas como el M-19, las FARC. Estas guerrillas, a pesar de que en un principio tenían el ideal de acabar con la corrupción estatal, al final terminaron creando mucha más desigualdad, porque muchos de los pueblos fueron excluidos mediante el desplazamiento y mediante la violencia, mediante las muertes, no solo de indígenas, sino también de campesinos. Entonces, a la final, toda esta violencia, toda esta exclusión ha generado que grupos como la ONIC quieran ser partícipes o quieran desarrollar mediante este tipo de grupos función de sus derechos.
Por eso y por estos motivos, los factores históricos han desarrollado este tipo de grupos, ¿no? Si hablamos de factores psicosociales, ya estaríamos hablando de temas como lo son el sentimiento de no hacer parte del grupo general colombiano. Puede ser la rabia, el dolor de no seguir siendo pisoteados y humillados los que han creado este tipo de grupos. Muchas gracias.